fruto de la predicación que yo espero irme dando a entender esto y que ustedes vayan entendiendo este principio. Y haré una breve síntesis. Se nos ha dicho tradicionalmente que la predicación es explicar la Biblia, explicar las Escrituras. Que aquí está el texto y yo vengo a explicarlo. Eso resulta parcialmente cierto. No es la definición de predicación que debemos tener o que vamos a entender en las predicaciones que hay en Hechos de los Apóstoles. Hemos venido diciendo que las predicaciones son 24 discursos que tenemos en Hechos de los Apóstoles, lo cual ya nos señala que estamos ante la palabra como sujeto de este libro. Realmente es de la fuerza arrolladora de la palabra que quiere hablarnos el pasaje, o el libro, mejor dicho. Y los personajes que serán nombrados a lo largo del libro serán mencionados por su relación hacia la palabra, ya sea para proclamarla o ya sea para rechazarla. Pero nadie será mencionado porque es un héroe en sí mismo, no. Nadie en Hechos de los Apóstoles será mencionado porque es un personaje sobresaliente, no. Toda mención de una persona, gracias hijo, en Hechos de los Apóstoles es mencionado por su relación con la palabra. Hermanitos, esto tiene que ver con la palabra. Ella es el meollo de Hechos de los Apóstoles. Y la predicación no es la explicación de un libro, como si este libro quisiera ser explicado. No, la predicación es sí leer este libro, pero leído desde ciertos códigos, desde cierto lente, desde cierta, diríamos, perspectiva, que es la del predicador. El predicador tiene una percepción de su realidad y esa realidad le hace preguntas, esa realidad le hace desafíos. Y el autor tomará esos desafíos ¿cómo decirles? Como los lentes a través del cual mirará el texto. El texto no se mira desnudo, eso les quiero explicar. La Biblia no se lee desnuda. No es que aquí está y en seco la voy a leer y voy a aprenderla o voy a interpretarla. No, la Biblia se interpreta en torno a situaciones que estamos viviendo. Es decir, la situación me provee, la situación me provee, diríamos, la clave de lectura. La clave para leer el texto no está en el texto. La clave para leer los textos está en el entorno que vivimos. Allí, en esa situación, ahí están las claves. Y lo que hay que tener es un oído fino, muy fino, aquí, para escucharlas y para verlas. Hay que ver y oír las claves
De ahí tomaré yo como las claves, los códigos con los que voy a acercarme al texto y con los que voy a dirigirme a la comunidad para convocarlos a una lectura del texto, pero desde unas claves que hemos, por decirlo así, descubierto en la situación. Por eso es que la predicación es una, diríamos, le voy a llamar así, es una exposición situada. De las Escrituras. Pero esta palabrita situada cambia todo. Es una exposición, y aquí voy a poner conceptos análogos. Es una interpretación. Una reflexión, pero todo eso situada. Por eso es que la predicación tiene que ser nueva siempre. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser siempre nueva la predicación? ¿Cómo? Porque no son las mismas situaciones. La situación es como la mano, una mano invisible que me programa para leer la Biblia. La situación es como un lente que me cae, y del color de ese lente voy a ver la Biblia. Y entonces tengo todo un abanico de colores para acercarme a la Biblia. Hay un espectro de colores, así como el vidrio que refleja los colores. ¿Se han fijado que hay un espectro de colores? ¿Y quién provee los colores? Bueno, es justamente la situación. ¿Y cómo hacemos para ver y oír? Bueno, hay dos cosas que nos revelan las predicaciones en Hechos de los Apóstoles. Primero, hay que estar encarnado en la situación. No podemos ser predicador de escritorio, no podemos ser predicadores decía Juan Macay, de balcón, ¿verdad? No podemos. Tenemos que estar inmersos en la situación. Si alguien no está inmerso en la situación, jamás va a obtener los códigos, porque los códigos están allí. Por eso Jesús no nos salvó desde el cielo. No hubo un decreto de salvación. No fue una salvación a distancia, no fue por Bluetooth, no fue por una cuestión remota. La salvación fue una obra desde dentro de la historia. Él se encarna y asume los códigos para entender a Dios desde la marginación, desde la opresión, desde la Galilea. Por eso Él no se fue a cualquier lugar, se fue específicamente a una situación. Él asume un lugar
y asume un tiempo y espacio, coordenadas situacionales que ubican a una persona dentro de ciertos límites desde los cuales va a entender la vida. La vida no se entiende igual en todos los lugares. La vida no se vive, no se entiende, no se comprende igual en todos los lugares. No es lo mismo entender la vida en la Santa Elena que entender la vida en el Río de las Cañas. Son dos mundos para entender la vida y para entender a Dios. Y Jesús decidió irse a una champa del Río de las Cañas. Allí decidió asumir esa situación. Y desde ahí comenzó a hablarnos de Dios y de su salvación. Lo segundo que nos ayuda a descubrir esas claves es el Espíritu Santo. Encarnación y discernimiento. El Espíritu es el agente fundamental en Jesús y es quien lo guía a captar esas claves desde su realidad, desde su situación, desde su humanidad, para hablar de Dios desde los márgenes, desde la marginalidad. No va a hablar de Dios. Ustedes ya ven el meme. Los memes no solo son payasadas, hay cosas bien interesantes. Los memes que dicen el millonario, que dice el pisto no lo es todo, ¿verdad? O aquella, la actriz linda de los Vengadores, ¿cómo se llama? La bonita. ¿Cómo se llama ella? No oigo. Scarlett Johansson, va. Y dice ella, la belleza no lo es todo, va. Pero ¿qué están diciendo? La bonita, la muñequita está diciendo, la belleza no lo es todo, va. Pero puya, la feíta, que nadie se fija, pues no piensa igual, va. Bill Gates, dice el meme, el dinero no lo es todo, puchica, pero el pobrecito tiene otra idea. Entonces, no se piensa igual en los niveles de la sociedad, no se piensa igual. Predicar las Escrituras es preguntarme desde dónde voy a leerlas, voy a entenderlas. Porque no voy a leer la Biblia ni la voy a explicar desde el mismo lugar, no la voy a entender igual. No vamos a leer la Biblia igual desde Europa que desde América Latina. La situación se vuelve un lente desde el que yo entiendo las Escrituras. Tom Hanks, un biblista que todavía vive, muy erudito en el Antiguo Testamento, cuando él comenzó a escribir su tesis doctoral, él se dio cuenta de un hecho y dice que él buscaba los mejores diccionarios de habla inglesa, de habla alemana, que eran los diccionarios que se usaban por todos los exégetas como herramientas para auxiliarse en la interpretación de la Biblia. Y dice que él se sorprendió
cuando se percató que en esos diccionarios habían palabras que son tan frecuentes en la Biblia, pero que no estaban en los diccionarios. Y una de ellas, dice él, es opresión. La otra, liberación. Y él decía, ¿cómo en diccionarios eruditos de primer nivel no va a aparecer una palabra que es tan común en la Biblia? La palabra opresión. Y eso lo ilustraba él para enseñarnos que la Biblia se lee no desde la Biblia. Eso de que la Biblia es su mejor intérprete es una falacia, es una mentira. La Biblia no se interpreta a sí misma. La Biblia siempre es interpretada por alguien. Y ese alguien siempre está en una, ¿qué? Situación. Y esa situación se vuelve su hermenéutica, se vuelve su lente desde el cual interpreta los textos bíblicos. ¿Y cómo va a hablar de opresión la opulente Europa? ¿Cómo va a hablar de opresión los Estados Unidos? Pues no es algo que a ellos les afecte, no es algo que su situación les reclame leer la Biblia desde esos códigos. El predicador no llega a la Biblia con la mente en blanco, buscando darme una explicación científica de la Biblia. No, eso no es el predicador. Claro, cuando yo digo estas cosas, la gente en las redes se asusta. Se asusta porque sienten que esto es muy subjetivo, que cualquiera podría llegar entonces y hacer el texto de aquí para allá, hacerlo como quiere y meterle lo que quiere. Y claro, se corre ese riesgo definitivamente. No lo niego ni pretendo negarlo, pero ese ha sido siempre el riesgo. No tenemos por qué preocuparnos. Por eso es que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Justamente por eso, porque se acercan con ciertos condicionamientos que se vuelven manipuladores. Por eso lo que nos toca no es anular la vía subjetiva de interpretar la Biblia. Es la única manera que tenemos de hacerlo. El camino que tenemos que tener es que el intérprete debe marcar ciertos, decían los viejitos, los mojones, ciertos lineamientos. A usted le dicen en el campo, mire, de aquel izote a aquel izote y siga los izotes. Allí no hay muro, no hay nada, son unos mojones que nos van indicando. El intérprete debe tener unos mojones que nos ayuden como fronteras entre la interpretación fresca, lúcida, vigorosa, creativa, pero fiel al corazón de Dios, y nos libre de saltar una barda que nos aviente a una interpretación que raya en la manipulación y en intereses que no tienen que ver nada con Dios. Por eso aquí el reino de Dios, la claridad del reino de Dios,
y sus valores se vuelve como el mojón que nos guía nuestra predicación. La predicación debe estar al servicio del reino de Dios y su justicia. Ese es como el criterio, es como ciertos mojones de los que no tenemos que apartarnos. Una predicación al servicio de la vida, de la justicia. Una predicación al servicio de los más desprotegidos. Son como mojones que no nos van a permitir saltarnos la barda y comenzar a hablar cosas que no tienen que ver nada con los intereses de Dios. Yo no sé si me doy a entender, hermanitos. Si ustedes me captan lo que quiero decir, o hay algo que no les cuaja, algo que no logran entrarle a comprender qué quiero decir, no logro ser preciso en alguna idea, levante la mano y dígame, y seguiré tratando de ampliar el sentido de lo que estoy queriendo darles a entender. El Espíritu Santo, la comunión del predicador con el Espíritu es clave en esto. Y creo que el tercero es conocer las Escrituras. Un predicador no puede ser ignorante de las Escrituras, porque justamente cuando el predicador percibe en la realidad algo que está ocurriendo, entonces se acuerda de un pasaje de la Biblia. Hay como una relación natural que, hay una conexión, hay una conexión, ¿verdad? Y en la Biblia se va a decir de muchas maneras. Y entonces ellos se acordaron de tal escritura, o se acordaron de lo que Él les dijo. Ante la situación que se está viviendo, se viene un pasaje de la Biblia que tiene cierto vínculo con la situación. Y entonces ahí se nos vienen las claves y decimos, voy a estudiar ese pasaje con lo que en la situación que vivo, la luz del Espíritu y el conocimiento de las Escrituras. Voy a entrarle a ese pasaje. Entonces uno ya entra al pasaje, comienza a investigarlo, comienza a estudiarlo, comienza a analizarlo desde la mirada de las claves que la situación nos ha provisto. Eso es la predicación, eso es lo que Esteban está haciendo. Esteban no está agarrando un texto en particular, sino que Esteban está agarrando las Escrituras, ¿sí? Pero las está agarrando, las está tomando, las está interpretando desde ciertos códigos que le ha provisto su situación. Y decíamos al principio, en el 6:14 de Hechos, ya en términos hay una situación, veamos 6:11. ¿Cuál es la situación de Esteban? 6:11. ¿Cómo? Lo están acusando
de blasfemar. ¿Cuál es el contenido de la blasfemia? Contra Moisés, blasfemar contra Moisés y contra Dios. No es fácil esto, la acusación. 13. Este hombre, 6:13, hablar contra el lugar santo y contra la ley. Fíjese el contenido de la acusación. Esto es en el 13. ¿Qué dice el 14? Que Jesús destruirá este lugar y cambiará tradiciones. Esa es su situación, pero no es solo la de ellos, perdón, no es solo la de él, es la de un grupo de personas. No es una situación solo de Esteban. ¿De quién es más? ¿De quién es más? ¿De quién es más es esas acusaciones que le están haciendo? No es solo contra Esteban. Es un grupo mayor. ¿Quién es? Discípulos, pero ¿quiénes? A estas alturas, ¿quiénes? ¿Mande? No. Aquí ni existen los corintios. ¿Contra quiénes? ¿Cómo? Fíjense bien, hay que encontrarse en las situaciones porque son las situaciones las que determinan mi lectura de la Biblia. Si yo no entiendo eso, yo no voy a entender a Esteban tampoco. Hay dos grupos ya en el movimiento de Jesús. ¿Quiénes son? ¿Los discípulos y quiénes? Aquí hay dos grupos ya, que es con lo que arranca el capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron. ¿Quiénes? Hay dos grupos. Los judíos de habla griega, en griego, helenistas. Ese es el nombre de ellos en el texto, helenistas, no diáconos. Quítense esa idea de diáconos. Esa es una mala interpretación del título que tiene la Reina Valera, que dice la elección de los 7 diáconos. Es una mentira. Ahí no se eligen 7 diáconos. Ahí se eligieron 7
servidores de las mesas. Porque diácono será una palabra que se va a usar para ellos y para los apóstoles. Cuando Pedro dice, ustedes dedíquense a la diaconía de las mesas y nosotros a la diaconía de la palabra. ¿Sí? Diáconos son todos. No es ese grupo que llaman en las iglesias diáconos. No, nada que ver. Olvídense de eso. Son 7 que se eligen dentro del grupo de los helenistas. Ahora, ¿quiénes son los helenistas? Porque están los judíos de habla aramea. Estos son los llamados hebreos. ¿Quiénes son los helenistas? Son los judíos de la llamada diáspora. Son los judíos de la diáspora. ¿Y qué es esta mentada diáspora? Pues son los judíos dispersos, la dispersión. Eso significa la palabra diáspora, dispersión. Estos judíos de la diáspora no piensan igual que los judíos de habla aramea. No piensan igual. Correcto, porque ellos han vivido en una, volvamos a la palabra mágica, en una situación distinta. A ellos los mandaron al exilio y aprendieron a vivir su fe en Dios en tierra extranjera. Y a pesar que mantenían algunas costumbres fieles a los judíos de Palestina, pero cambiaron muchas cosas. Mantuvieron, por ejemplo, la comida, no comer animales inmundos. Fue un distintivo que mantuvieron. No comer con personas que no eran judías, está bien. No casarse con extranjeros, bueno. Pero en cuanto a su religión y su idea de Dios, ellos cambiaron radicalmente. Comenzando con el idioma. Un idioma no es simplemente una abstracción, un idioma es la concreción de una mentalidad. Un idioma es una manera de pensar, una manera de interpretar el mundo. Aprender un idioma es aprender la vida como un grupo de personas la ve. No es simplemente aprender un idioma, es aprender una perspectiva de la vida. Es aprender una mentalidad. Por eso, el que aprende un idioma tiene que aprender los giros idiomáticos propios y estar en el lugar, porque hay palabras que no va a conocer en la Academia Europea. Va alguien a aprender español, pues no le van a enseñar qué significa la palabra volado. Nunca se la van a enseñar, ni siquiera va a aparecer en ningún libro de idioma nacional. No va a aparecer ahí la palabra chuco como bebida, ¿va? Alguaiste. No va a aparecer guacal, menos de morro. Una cantidad de palabras españolas que se aprenden en la idiosincrasia de la calle del hablante, no en un libro técnico del idioma. Un idioma es una manera de interpretar el mundo. Por eso
en ciertos idiomas hay palabras que no existen. No existen porque tienen otra manera de ver el mundo. Tienen otra manera de interpretar el mundo. Hay idiomas, hay palabras que el traductor tiene que traducirla a una palabra que más o menos se acerca porque no existe el equivalente al idioma receptor, no existe. Porque la ausencia o presencia de palabras en un idioma reflejan la manera de pensar de un pueblo. Entonces, ni siquiera traducir es un acto de fidelidad, porque es cosa de mentalidad. Entonces, estos habían aprendido el idioma griego, por eso se les llama helenistas. La Helene, la Grecia, toda la cultura helénica y toda la mentalidad helénica, ellos la habían absorbido. Ellos tenían que dialogar en el mundo con las filosofías que en el mundo les cuestionaban su fe. Tenían que dialogar con los filósofos griegos, con los filósofos egipcios, mesopotámicos. Tenían que dialogar con las grandes historias antiquísimas que ellos ni siquiera pensaban que tenían que escribir, como la historia de los orígenes, por ejemplo. ¿Por qué Israel escribe los orígenes? Por su contacto con Babilonia. Cuando llegan a Babilonia se dan cuenta que hay historias de la creación antiquísima y ellos no tienen una. Y ellos comienzan a reflexionar sobre sus orígenes. Entonces, ellos no van a pensar igual. Por ejemplo, el templo será uno de los puntos donde marque una diferencia tan drástica con los judíos de habla aramea. Porque aunque ellos tengan nostalgia por el templo, pero ellos han aprendido a descubrir que Dios está en otros lugares que no es solo el templo, porque están lejos, pero han aprendido a ver a Dios, a sentir a Dios y a vivir a Dios lejos de la patria y a vivir la espiritualidad sin sacrificios, porque no pueden vivir el sistema sacrificial de Levítico si no hay templo. Ellos han tenido que reinterpretar Levítico y todo ese sistema sacrificial ellos no lo toman literal, ellos lo reinterpretaron simbólicamente, se dice alegóricamente, porque para ellos la Torá sigue vigente, sigue viva, pero no la pueden cumplir al pie de la letra como el judío de habla aramea, que está en el puesto, puede ir al templo y cumplirlo al pie de la letra. Ellos no. Así que ellos comenzaron a interpretar Levítico de manera alegórica, significa simbólica, no literal. Entonces ellos, su situación les hizo entender el Antiguo Testamento de una manera diferente. Aquí vuelvo al asunto. Nuestra situación nos da una interpretación diferente. Nuestra situación. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos a un judío que, ¿judío qué es Esteban? ¿Vamos? Helenista. Es un judío helenista. Él viene de la diáspora. Por eso usted va a ver que en el mensaje que él predica, él pone atención a los personajes itinerantes que no están en la patria. Por eso él va a omitir a Isaac y a Jacob, porque ellos ya no son caminantes, ellos están establecidos.
Él va a saltar de Abraham a José, porque Abraham es alguien de la diáspora. Abraham es un caminante, es un peregrino. Y va a saltarse el ciclo de Isaac y de Jacob para hablarme de otro peregrino, otro de la diáspora, José. Y no solamente que él vivió en la diáspora, él llevó a Israel a la diáspora. Y luego va a hablarme de otro de la diáspora. ¿De quién? De Moisés. Tanto que él va a llamarle a un hijo de él como. ¿Qué nombre le va a llamar? Gerson, ¿qué significa? ¿Qué significa? Ay, hermanita. ¿Cómo, hermana Mari? Extranjero. He sido extranjero, dice. Moisés siempre fue un extranjero para su gente, que lo miraban como egipcio, y será extranjero para su familia y para todos los demás. Él no tenía, él va a leer la historia de Israel, omitiendo los personajes establecidos. Y va a tomar personajes, digamos, de una diáspora. Personajes, ¿por qué? Porque él va a representar a los judíos helenistas. Y lo que él va a demostrarle al Sanedrín es que los judíos helenistas representan la perspectiva teológica correcta, que ellos son herederos de la mentalidad que Dios siempre quiso impregnarles. Por eso va a mencionar a David también, alguien que fue en la diáspora, él anduvo huyendo, se asentó al final de sus días y quiso construirle casa al Señor. Pero son los personajes que él va a tomar, personajes que él los narra de una manera que esos personajes se parecen a los helenistas. Va a leer la historia en clave helenista. ¿Me entienden esto? Su situación de helenista es la clave con la que lee el texto bíblico, la historia bíblica. De modo que va a presentar que Abraham, José, Moisés, David fueron helenistas que los antecedieron y que ellos son herederos de la perspectiva divina de ellos, a diferencia de los patriarcas, a diferencia de Salomón y a diferencia de ustedes, les quiere decir, ¿verdad? Ustedes no vienen en esa línea Ustedes no vienen de esa línea de Abraham, José, Moisés y David, patriarcas ambulantes, dispersos, itinerantes. Ustedes llevan otra línea, los padres, hablando de los patriarcas, los patriarcas que traicionaron, los patriarcas, los padres que vendieron ¿a quién? A José ¿por qué lo vendieron? Por envidia. Los padres del desierto
¿A quién se opusieron? A Moisés. David quería hallarle un lugar al tabernáculo. Ese era su deseo. El tabernáculo, la tienda de reunión, la tienda de testimonio. Ese era lo que él quería, honrar la tienda. Pero Salomón hizo un templo. Salomón está en oposición a David. ¿Qué dice entonces Esteban en pocas palabras? Nosotros los helenistas venimos de aquí. Somos los verdaderos herederos de la visión espiritual, teológica de los padres verdaderos de Israel. Ustedes, el Sanedrín, son hijos de los patriarcas. Esa línea que siempre estuvo, y se lo va a decir de manera explícita en su cara, en el 51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. ¿Pero cuáles antepasados? No todos, estos, ¿verdad? Ustedes son iguales a ellos, a patriarcas, a los padres del desierto, Salomón. Ustedes son descendientes de estos que siempre se opusieron a Dios. Y nosotros somos descendientes de estos. Porque de aquí, de David, viene Jesús. El justo le va a llamar en el 52, el justo. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han, este es el reclamo. Ustedes están hablando que yo me he opuesto a la ley. Pero quienes no han obedecido la ley son ustedes. El reclamo es profundo. Ellos están defendiendo algo que no obedecen, que no les da vida. Y a nosotros sí, porque es Jesús quien nos ha transmitido el mensaje de vida, que es la manera como Él va a hablar acerca de la ley, palabras de vida. Y eso es lo que ha hecho Jesús el justo, traernos palabras de vida. Por eso, ¿qué dice Hechos 8:1? Sígalo, léalo todo. Siga. ¿A quiénes se persiguió? No a toda la iglesia. Sí, pero ¿quiénes son aquí los apóstoles y quiénes son los helenistas? ¿Qué representan? ¿A quiénes, contra quiénes fue la persecución? La persecución no fue contra la iglesia de Jerusalén en total, fue contra
los helenistas de la iglesia de Jerusalén. Por eso, a los apóstoles que representan a la iglesia de habla aramea, no los tocaron. Ellos no tenían ningún problema, ellos estaban bien. Los judíos de habla aramea no tenían problemas, porque su teología era la teología del Sanedrín. La única diferencia es que los judíos de habla aramea creían en Jesús y los judíos generales no creían en Jesús. Pero de ahí su actitud ante la ley, el templo, por eso los judíos de habla aramea se reunían todos los días en el templo. Los judíos helenistas no tenían hacia el templo una idea tan favorable, porque para ellos el templo no es el lugar donde Dios habita. Ellos tienen una visión más universal. ¿Por qué? Porque les ha tocado vivir en países extranjeros donde se han tenido que preguntar si Dios está con ellos y habita con ellos, y han descubierto que sí, Dios habita con ellos. Y descubrieron que Dios entonces no habita en Jerusalén solamente. No sé si me entienden, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Man Israel? Hable. De los que no creían en la reencarnación. ¿En la? Reencarnación. Vaya, ese tema no estoy hablando ahorita. Otro día lo hablamos. ¿Alguien más? Hermano Alfredo. (8:8) Cuando dice la Escritura de que Esdras y Nehemías le explicaban al pueblo la ley, pero según lo que ellos alcanzaban a comprender, porque el pueblo venía de la dispersión de Babilonia, con una cultura distinta, con un lenguaje distinto, como usted nos dice, pero también tenían los propósitos de la ley, según lo que logra entender, era primero instruir, segundo corregir, y adicional a esto, creo que venía con la idea de dar a conocer lo que Dios era para el pueblo de Israel, que venía la dispersión. Entonces, situando ese contexto de la reconstrucción del templo, ¿cuál sería la idea principal que el escritor quiere transmitir al trasladarnos tal vez a una situación como usted decía en una predicación? Recuerdo que usted decía que después de la pandemia se iban a tener diferentes criterios todas las personas, aquellos que venían de una situación de muerte de un familiar, aquellos que venían de una enfermedad que los había atacado, y aquellos que iban a tener una mentalidad de vivir la vida en el presente, o sea, buscar la felicidad en un presente. O sea, habiendo dos situaciones que iban a recomponerse después de la pandemia, que la sociedad no iba a ser igual. Sí, no me quiero ir a Nehemías porque si no, no termino este pasaje hoy, y quiero hacerlo. Lo que yo quisiera que me entendieran, lo que yo me quiero dar a entender, y por aquí quisiera que vayan sus líneas de preguntas, es si me estoy dando a entender que el predicador no toma la Biblia desnuda para dar una explicación, que voy a hablar igual de ese pasaje si me mandan a predicar a Sudamérica, a Norteamérica, a la China, a África o a El Salvador. No se va a, o sea, como que este pasaje tenga una verdad, decimos, universal.
y que este pasaje lo voy a predicar igualito en cualquier país del mundo, porque el pasaje es aplicable a cualquier situación. Así pensamos nosotros en la predicación actual. Y lo que yo estoy diciéndoles es que eso no es así. Que el pasaje no tiene una verdad absoluta, universal. No, el pasaje tiene mensajes de Dios para cada situación. Y el predicador desde esa situación se acerca, lee, predica, ilumina, desafía, haciendo resaltar en el texto aquellos elementos que en su situación son relevantes. Es que Esteban va a obviar, Esteban va a callar cosas claves en la historia de Israel, pero que a él no le sirven para lo que él está queriendo decir. Y él se va a fijar en cosas que anteriormente nadie se ha fijado, pero que ahí estaban. ¿Por qué? Porque la situación que está viviendo lo lleva a fijarse en eso. Ya vamos a leer la parte del desierto. O por ejemplo, él va a decir algo que no dice la Biblia, que es en el en Hechos 7, versículo 22. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Pero este no es el Moisés de Éxodo. Para empezar, no dice que fue instruido en toda la sabiduría. Segundo, el Moisés que tenemos en Éxodo, ¿cómo es cuánto de palabra? Tartajo. No tiene facilidad de palabra, no tiene soltura de palabra. El Moisés que me presenta el versículo 22 es un Moisés helenista, es un Moisés orador, retórico, es alguien que se parece a un expositor griego que a un rabino hebreo. No sé si me entienden eso. Y él se parece a Moisés, él como predicador, pero cuando va a hablar es que no podían hacer frente a la manera en que Esteban hablaba. No podían contradecirlo. Él, como expositor, se parece a ese Moisés que es poderoso en palabras, pero eso no dice la Biblia. Entonces, ¿él que me está dando la imagen de qué Moisés? La imagen de un Moisés formado en las ciencias griegas, en la oratoria, en la sabiduría, en el conocimiento griego, o en este caso egipcio, como a ellos les ha tocado aprender el conocimiento griego en la dispersión. Entonces, Esteban, como en este caso y en el resto de los casos que les he mostrado, que no está haciendo una explicación de Génesis, sino que al contrario está diciendo cosas contrarias a Génesis, él está predicando, pero su predicación no es textual. No sé si me entienden esto. No es que toma un texto y lo está explicando como nos han hecho creer qué significa la predicación. Él no está desarrollando un texto.
Él está tomando la escritura y está entresacando los personajes que están en una línea como la de él. Mande, que vivieron en esa realidad, y está obviando otras cosas y está diciendo cosas que no están en el texto sagrado, pero que pertenecen a las, ¿cómo se llama? A las tradiciones de los exégetas rabinos. Cosas que, como estas, ¿de dónde las saca Esteban? Que Moisés era experto y erudito en la sabiduría. ¿De dónde la saca Esteban? Pues de la literatura apócrifa, la literatura que no es canónica. Y muchas cosas que va a decir aquí no están en el texto de Hebreos, sino en esa literatura que forma parte de las interpretaciones del texto bíblico. La Biblia no se lee desnuda, hermanitos. La Biblia no se interpreta a sí misma, esa es mentira. La Biblia es interpretada por personas en una situación para impulsar la historia en una dirección, que es la que Esteban está queriendo impulsar. Nosotros los helenistas, le está diciendo, somos los herederos verdaderos de Abraham, José, Moisés, David y Jesús. Así que háganos caso, síganos en esta línea. Y claro, no lo van a seguir. Van a matar a Esteban y van a perseguir a los helenistas. Son a ellos que van a perseguir. Por eso, ellos regresan a sus tierras. Cuando salen dispersos, la diáspora, regresan a sus tierras, pero van anunciando la buena nueva, llevando la semilla, y en ese camino de semilla van a predicar en muchos lugares donde aquí ya está la semilla plantada. Por ejemplo, José no solamente ignora a Isaac y Jacob, ignora a los patriarcas, porque los patriarcas pertenecen a la otra línea. Y José, ¿a dónde lo van a enterrar? Lea, si está, lea. Hey, ustedes no han leído el discurso, ¿va? Ya tendrían que manejar este discurso así, ve. Como que no les dije que leyeran. ¿Qué va a pasar con José? ¿Dónde termina José? ¿Ah? Versículo. Ajá. En Siquem. Ahora les pregunto, Siquem es un lugar sagrado ¿para quiénes? Para los samaritanos. Aquí ya se metió la cuña. O sea, aquí ya se metió la cuña. Porque los lugares que va a mencionar Esteban aquí son lugares ligados a Samaria. Y aquí se está aperturando entonces el evangelio. ¿A dónde? ¿Para dónde? Para Samaria. Por eso, ¿cuál es el primer lugar que se evangeliza cuando los helenistas fueron perseguidos? ¿Ah? Capítulo 8. Samaria. Pero esa opción por Samaria ya va en el discurso. Ya se metió allí a José, que es el patriarca preferido de los samaritanos. Los samaritanos están ligados a José y a Siquem, un lugar sagrado para ellos. Pero José no está
en esta línea. José no está aquí. José está aquí. Entonces, de manera susceptible, así elegante, les ha tirado una pedrada. Los samaritanos, ¿dónde están? ¿A qué línea pertenecen aquí? A esta línea. Porque ahí van en José. En José, aquí entran los samaritanos. Esos cerdos, esos malditos, esos perros, que para el Sanedrín, para los judíos de habla aramea, representan a los samaritanos. Imagínense, claro, ustedes y yo como no tenemos, por eso yo les digo que esto de mentalidades, ellos entendieron perfectamente el mensaje. Ellos captaron lo que Esteban estaba diciendo. Ellos entendieron al mencionar a Siquem. Siquem es como esa palabrita que activa. ¿Me entiende? Que para ustedes y para mí, Siquem, ¿qué? Por eso lee la Biblia y le da igual porque no entiende el contexto o la mentalidad de esto. Como que a usted en una predicación le digan una palabra que para usted sí es sensible, porque le toca una fibra. Y usted dice, ya sé por dónde va este. Solo por la mención de una palabrita. Una palabrita que le toca a usted, porque usted sabe de qué estamos hablando sin necesidad de decirlo. Basta la mención de una palabrita para que usted sienta por dónde va la cosa. Esto pasa exactamente en ellos como auditorio. Les mencionan a Siquem y ya saben que Siquem para ellos como judíos de habla aramea no tiene trascendencia, que ese es un lugar ligado a los samaritanos. Entonces aquí entienden perfectamente que los samaritanos están más cerca que ellos a la línea correcta. Pero eso lo hace Esteban de una manera creativa, novedosa. Él no está explicando la Biblia, él está lanzando un desafío al auditorio, mostrándoles una interpretación en particular de la historia bíblica. Esto es predicar. Es que si predicar fuera un texto bíblico, quiere decir que si el texto bíblico tiene una verdad, una sola verdad, esa la vamos a aprender todos, la vamos a repetir como pericos y la vamos a poder repetir en toda parte del mundo como que fuera una fórmula. No sé si me entienden. El texto tiene un abanico de posibilidades. Es un prisma de donde surgen tantas verdades y la situación es la clave. La situación de los helenistas es la clave para la relectura creativa que Esteban hace y para que lo entendamos nosotros ahora. Porque usted cuando lee Hechos 7 cree que él está narrando el Antiguo Testamento. No, ya vimos que no. Al contrario, está contradiciendo el libro de Génesis. Vean rápidamente la parte de Moisés, que es bien interesante. Como esa división, eso de decir pasados 40 años, porque es él quien lo hace, 3 periodos de 40. Dice la primera referencia de 40.
en el 23. Cuando cumplió 40 años, pero eso no lo dice Génesis. ¿Ya? Luego, en el 30, pasados 40 años, esa división de la vida de Moisés en 40 años no está en el Antiguo Testamento. Eso Esteban lo está sacando de las tradiciones interpretativas de la literatura no canónica. Él de ahí lo está tomando, dividir la vida de Moisés en esos 40 años. Es para que vean que él está tomando información que no está en los textos bíblicos, sino que está fuera de ellos. ¿Mande? ¿Qué dice, perdón? Hable duro que no oigo, hermanito. Asimilaba. No entiendo, ahorita no entiendo. Vea el relato de Moisés. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Fíjese bien, aquí ya hay mención de ángeles que no se dicen en Éxodo. No es un ángel el que se le aparece a Moisés en la zarza. Dios mismo. Y aquí se define para ser gobernante y libertador. Una manera de hablar de Moisés que no se habla en el Éxodo. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnosla a nosotros. Ya aquí hay una interpretación de lo que es la ley. La ley es palabra de vida. Cosa que en el 3:15 él les va a decir, ustedes mataron ¿a quién? Al autor de la vida. Y en el 5, él va a hablar del mensaje de la vida. En el 5, permítanme. En el 5:20. Vamos a ver. Sí, vayan, preséntense al templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje. Al definir la ley como palabra de vida, pues él se está ubicando en la línea de los creyentes en Jesús, ¿verdad? Porque un ángel le abre las puertas y les dice, vayan y comuníquenle estas palabras de vida. O sea, como Moisés, que llevó palabras de vida. Ahora, sigue diciendo, nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. ¿Pero por qué? ¿Dónde estaba su corazón? Su corazón era regresar a Egipto. Dice, lo que realmente deseaban era volver a Egipto. En la experiencia de Moisés, los padres
¿Qué querían los padres? Volver a Egipto. Ahora, cuando el corazón ya no está en el proyecto del corazón de Moisés, sino que en su corazón ya hay otro proyecto, que es lo que viene después de que el corazón quiere volver a Egipto. ¿Qué es lo que viene? La idolatría. Cuando su corazón quiere volver, dice, haznos dioses. Y así entramos al becerro de oro. ¿Qué dijeron ellos allá en el desierto cuando hicieron el becerro? ¿Qué dijo el pueblo? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Adorémoslo. ¿Qué va a decir Esteban? Que Dios les va a decir que no. Ya vamos a ver, ¿qué pasó, Billo? El pastor Francisco Portillo pregunta, aparte de enseñar el reino de Dios, ¿cuál sería otro objetivo de la predicación, habiendo tomado la situación y la escritura? Ya que en esta situación fue más como de defensa. Esa es mi pregunta. Vaya, eso ya lo dejé atrás, voy a seguir ahorita porque ya estoy en otra cosa del desierto y no quiero estar volviendo. Ahí cuando venga lo voy a explicar, decirle. Vayamos de nuevo al desierto. Fíjese bien. Dice, ellos querían volver a Egipto. Hicieron, versículo 41, un ídolo en forma de becerro y le ofrecieron sacrificios y tuvieran fiesta en honor a la obra de sus manos. A la obra de sus manos. Y dijeron, versículo, perdón, 42, pero Dios les volvió la espalda y ¿qué? Y los entregó al culto Ahora, ¿de dónde saca Esteban esto del culto de los astros? O sea, ¿esto qué está diciendo Esteban con esto? La tradición, el judaísmo tiene lo que se llama los talmudes, que es la recopilación de diferentes interpretaciones de la Biblia que los judíos han hecho. Y una de esas interpretaciones constantes es que el padre Abraham era un padre que antes adoraba a los astros, pero que Dios lo había sacado de allí para rendirle culto. Acuérdense con qué arrancamos el principio, para que su descendencia le diera adoración en este lugar, ¿se acuerdan? Entonces, Dios saca a Abraham de la falsa adoración para llevarlo a una adoración en este lugar. ¿Qué han hecho entonces ellos? En conclusión, ¿qué van a entender ellos? Dios saca a Abraham del culto de los astros para que le rinda culto verdadero en este lugar. ¿Y qué están haciendo ellos en el desierto? Están retrocediendo no solo a Egipto, están retrocediendo en línea inversa a Abraham. Ellos son un pueblo anti-Abraham,
aunque aduzcan la línea sanguínea de Abraham, ellos van en contra de Abraham. Ellos han vuelto a Ur de los caldeos. Y eso se lo dirá Josué en el capítulo 24. Nuestros padres en Ur de los caldeos adoraban a otros dioses. Así que elijan hoy. ¿Quieren seguir sirviendo a esos dioses a quienes adoraban nuestros padres en Ur de los caldeos, o quieren servir al Señor? Yo y mi casa serví al Señor. Esteban les está diciendo: ustedes regresaron de una a Ur de los caldeos, no simplemente a Egipto. Se han ido de donde verdaderamente Dios los sacó. Por eso le reclama: así está escrito en los profetas. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloch, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, mandaré al exilio más allá de Babilonia. Vaya, usted lee Amós y no dice esto, porque Amós esta cita va a estar mezclada entre Amós y Deuteronomio. No es una cita directa de Amós. Y va a cambiarle, porque Amós, si alguien quiere leerlo rapidito, Amós 5:27. Alguien con fuerza, así con ganas, con patadón de voz. Ay, Señor, ni hay en el libro. Amós dice: lo mandaré más allá del exilio, más allá de Damasco. No dice de Babilonia. Damasco es la capital de Samaria. Damasco es donde Saulo de Tarso se dirigía y donde empezó su vida. Damasco es la capital de Samaria en el Antiguo Testamento. Y él no dice Damasco, él agrega Babilonia, porque Babilonia es el referente que en el ideario colectivo tienen del exilio. Entonces él ha tomado una palabra del ideario colectivo, que es Babilonia, y se la ha puesto al texto, porque ellos van a entender mejor el texto si les dice Babilonia que Damasco. Es decir, le va a pegar más, porque el recuerdo de Babilonia lo tienen fresco. El exilio, la experiencia traumática de Israel es el exilio en Babilonia. Es su trauma social. Entonces, si le dice más allá de Damasco, eso no le dice nada a Israel, no le pega. Así que él quita Damasco y pone Babilonia, porque eso le va a pegar en la cabeza. Por eso les digo, predicar no es explicar un texto. Es mucho más que eso. Estaremos estudiando Hechos 13. Voy a dejar hasta aquí a Esteban. Hechos 13, el discurso de Pablo en Antioquía. Pero léanlo, hombre, estudienlo, analícenlo. Traten ustedes de ir analizando qué dice acerca de esto, cómo dividiría yo este discurso, de qué parte a qué parte va aquí, de qué está hablando, qué dice de esto. Sean dedicados, hombre. A mí me dan ganas de decirle como Esteban, ¿verdad? Tercos, duros de corazón, torpe de oído, igual a sus tatas. Porque yo digo, agarren el pasaje, estudienlo,
conózcanlo, apréndanselo. Así que les hago una pregunta del discurso y ¡pum!, ya saben la respuesta. Segmenten el pasaje para ver de qué parte a qué parte habla de Abraham, de qué parte a qué parte, cómo divide Pablo su mensaje. ¿Cómo porque Pablo va a hacer lo mismo de Esteban. Va a hablar a los judíos y les va a narrar la historia como Esteban, pero también Pablo lo va a hacer a su manera. ¿Por qué? Porque él también tiene una situación y va a leer la historia desde su situación. Por eso es que el predicador tiene que ser un tipo con una creatividad, pero para ser creativo hay que conocer. Es una diferencia entre ser creativo y ser pajero. Son dos cosas distintas. Algunos son pajeros para predicar, no creativos, porque inventan, pues. ¿Verdad? No, la creatividad. Por eso es que el predicador, la predicación es un arte también. Como el compositor de una música, de una pieza musical, él es un artista. Allí están las notas, pero él las va a unir de una forma diferente para sacar una melodía distinta, y son las mismas notas, porque nadie va a usar otras notas. Las notas musicales ahí están, el texto ahí está, no cambia, ahí está, es un libro. Ahora, ¿cómo tomo estas notas? Las mezclo, las uno y saco una melodía. Es una genialidad, pero es del que sabe, del que sabe. Por eso dice el Frank, el que sabe se divierte. Ahora imagínense el que sabe siendo dirigido por el Espíritu en ese mar de conocimiento. Para el Espíritu lo lleva a unir notas y a sacar nuevas melodías. Eso es una predicación. Una melodía para cada situación. Y no como algunos que hay aquí, que lo mismo predican aunque usen textos diferentes. ¿Por qué? Porque no tienen con qué, no hay. ¿Y por qué? Porque no leen, no estudian. Ahí les estoy mandando libros y libros y libros y libros. Ahí les mandé un último 2 folletos para que no anden diciendo chabacanadas en el renuevo. Ahí andan, que te doy autoridad para que desates riqueza, y a chabacanadas que son. Que desates la prosperidad en tu familia, que son esas chabacanadas. ¿Quién les ha enseñado eso? ¿Quién les ha enseñado eso? Yo no se los he enseñado. Yo no soy su padre en ese sentido. No sé a quién están aprendiendo. Por eso les digo, no sé quién es su tata entonces. Porque yo no se las he enseñado. Te voy a dar autoridad para que ates la rebeldía de tus hijos. ¿Y eso de dónde lo han sacado, hermanitos? Entonces le mandé ese par de artículos, léanlo y ojalá algo aprendan. Por eso les digo, los guías y ayudas tienen que estar en la escuela de predicadores para no estar enseñando tonteras, para enseñar palabra, no fórmulas mágicas. O sea, decidan que quieren ser siervos de la palabra o hechiceros, decidan. O sea, quieren ser hermanos, pero esos que salen en los clasificados, ¿va? Hermanos brujos. O quieren ser profetas, decidan. Son cosas diferentes. Pero el profeta no es un ignorante, el profeta es un hombre de Dios con un conocimiento que Dios usa para ministrar palabra. No fórmulas mágicas. ¿Entienden esto, hermanito? Ya les vi la cara, ya sé quiénes son porque les vi la cara. Pónganse de pie. Así la cara.
¿Y ahora qué voy a ministrar? Las vi vacías, vacíos. Bien, encomendémonos a la misericordia del Padre. Señor, que tu espíritu y tu palabra sigan formando en nosotros mensajeros de vida y de liberación. Acepta lo que tu pueblo trae, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.